Muy buenas tardes, alumnas de octavo de inicial. Vamos a empezar la clase que corresponde a hoy día lunes 25 de octubre. Y nuestra clase consiste pues en elaborar texto. En Classroom les he enviado la tarea. Y como ustedes pueden ver, en Classroom dice lo siguiente: cuando ustedes descarguen, van a ver esta parte que dice tarea de elaboración de texto. En esta tarea se debe elaborar un texto de unos 5 párrafos, teniendo en cuenta los signos de puntuación, los conectores, los tiempos gramaticales que hemos estudiado, entre ellos el futuro con el uso de will y going to. También en dicho texto debe ir el presente simple en sus 3 formas, es decir, afirmativo, negativo e interrogativo. Además, el texto debe tener oraciones en pasado simple, en presente progresivo, presente perfecto, etc. En clase presencial se explicará más acerca de esta tarea. Hay que tener en cuenta que un texto comprende una gama de recursos gramaticales, los cuales hemos estudiado en el transcurso de los semestres. Bien, vamos a explicar lo que es párrafo, porque acá hemos mencionado unos 5 párrafos. Bueno, un texto debe tener varios párrafos. El texto que estamos pidiendo para la tarea, unos 5 párrafos. ¿Qué cosa es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de oraciones. Puede haber una variedad de oraciones. Claro, cuando digo variedad, me refiero a oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. Oraciones cortas, un poco más extensas, etc. La cantidad de oraciones se refiere, la cantidad lo elige el que escribe. Cada párrafo debe tener una idea clara. Esto quiere decir que, por ejemplo, si uno escribe una carta acerca de un viaje, supongamos, entonces empieza la carta diciendo pues que el día tal llevó a cabo un viaje y este viaje se realizó por bus de la ciudad de Ica hasta Lima, saliendo por ejemplo a las 6 de la mañana y llegando a Lima a la 1 de la tarde. El viaje fue bonito porque el bus que nos llevó fue cómodo y entre otros aspectos que podemos narrar del viaje, ¿no? Un párrafo, por lo menos unas 10 oraciones, dependiendo de lo que se quiera hablar. Pero ahora, una vez que se quiere hablar ya de otro punto, pero del viaje, ¿no? Cuando digo otro punto me refiero qué hizo en Lima, por ejemplo. Bueno, entonces ponemos punto aparte. Después de haber dicho que viajé a Lima a tal hora, llegué a tal hora, el viaje fue bonito, punto aparte. Entonces ahora la persona empieza a escribir qué hizo en la ciudad de Lima, por ejemplo. Eso sería otro párrafo. Estando en la ciudad de Lima, fui a visitar a unos amigos y aproveché en comprar algunas cosas que necesitaba, por eso fui a la tienda tal, etc. Entonces, esa viene a ser otra idea completa, que puede tener también unas 8 oraciones, 10 oraciones, dependiendo de cuánto quiera expresar sobre ese punto. Pongo punto aparte y empiezo otro párrafo. El otro párrafo puede ser, por ejemplo, regresé a la ciudad de Ica en la madrugada, de modo que llegué a tal hora y todo fue placentero. Hice lo que realmente era mi objetivo estando en Lima y por eso escribo esta carta, etcétera. Punto. ¿Cuántos párrafos tuvo ese texto? 3. Uno de donde habló de su viaje, cómo fue en bus, que fue bonito. Otro, lo que hizo en Lima. Y otro párrafo acerca del retorno.
Se dan cuenta que ahí hay 3 párrafos, 3 ideas en ese texto. Entonces, lo que ustedes van a hacer, como dice acá, en esta tarea se debe elaborar un texto de unos 5 párrafos, teniendo en cuenta los signos de puntuación. Ahora vamos a hablar de los signos de puntuación. Acá tenemos signos de puntuación. Buenas noches, profesor. Hola, hola, ¿cómo está Brenda? Profesor. Hola, hola, Carlos. Entonces hablamos de uno de los signos de puntuación, la coma. Demuestra una pausa. Sirve para separar elementos dentro de una oración. Ejemplo, si tú dices, ayer fui al mercado y compré verduras, coma, carne, coma, frutas, coma. Punto. Supongamos que son esos 3 elementos. Lo has separado con una coma dentro de una oración. En inglés sería, yesterday I went to the market. So I bought, for example, fruits, vegetable, meat, etc. Punto seguido. Indica también una pausa y la terminación de una idea. Claro, porque tú haces una oración y ahora vas a hacer otra oración, tienes que separarla con un punto seguido. Ahora bien, el punto y coma también indica, vamos a poner acá pausa, esto vamos a borrar. También indica pausa y se coloca delante de palabras como por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, etc. Es decir, si tú estás hablando algo, escribiendo algo, mejor dicho, cuando digo hablando por escrito. Yo fui al mercado, compré tales y tales cosas, sin embargo, entonces vas a decir sin embargo por escrito, antes de sin embargo pones punto y coma. Sin embargo, pones una coma. Sin embargo, gasté más de lo necesario por esto, por el otro. Entonces, dentro de esas palabras que se pone adelante punto y coma, también tenemos en consecuencia, por lo tanto, sin embargo, etc. Ahora hablemos de punto aparte. El punto aparte indica la terminación de un párrafo. Claro, como hemos estado diciendo en el primer texto, se hizo 3 párrafos. Cuando se concluye cada párrafo se pone punto aparte. Claro, porque al hacer punto aparte, escribes otra idea, empezando con mayúscula. Punto final. Es para indicar que ha concluido el texto. O sea, todo se termina con punto final. También vamos a hablar de los conectores, porque eso intervienen en los textos, por supuesto. Sirven para unir palabras, oraciones y darle sentido a lo que se está hablando por escrito. Conectores más comunes en inglés: and, but, when, because, while, so, etc. Los tiempos gramaticales, entre paréntesis, en sus 3 formas. Los tiempos gramaticales son presente simple, presente progresivo, pasado simple, futuro, presente perfecto, entre otros más. Diferencia entre el uso del verbo to be con relación a los demás verbos. Vamos a hablar sobre eso, porque el alumno que estudia inglés debe saber que una cosa es hablar del verbo to be y otra cosa es hablar de los demás verbos. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que el verbo to be se maneja solo, es decir, tiene sus propias reglas. Ejemplo, en presente el verbo to be trabaja con am, is, are. En pasado, el verbo to be va a utilizar was y were. En participio pasado, been. Ejemplo, I am not a teacher. I am not in class.
¿Por qué hago estos ejemplos? Porque el verbo to be significa ser, significa estar. Por lo tanto, I am not a teacher es yo no soy profesor. Pero si borro el not, mire lo que pasa. I am a teacher, yo soy profesor. Pero el am lo estoy traduciendo como soy, del verbo ser. Ahora, la siguiente oración corta dice, I am not in class. Oración negativa. No estoy en clase. Borro el not y se convierte en una oración positiva o afirmativa. ¿Qué dice acá? I am in class. Yo estoy en clase. Entonces, I am, acá lo vamos a traducir yo soy, y acá I am lo vamos a traducir yo estoy. Bien, en pasado, I was a teacher. I was in class. Traducción, yo era profesor. Yo estaba en clase. Y los dos emplean I was, I was. Bien, luego is. María is my sister. María es mi hermana. María is in the market. María está en el mercado. Entonces, este is lo vamos a traducir es. Pero este is de acá lo vamos a traducir está. ¿Por qué? Porque, como repetimos, pues, el verbo to be significa ser, estar. Entonces, is es de ser, ¿no es cierto? Y is es de estar. María era mi hermana. María was my sister. Acá está en pasado. Porque was trabaja con la tercera persona singular, que en este caso es María. María was in the market. María estaba en el mercado. María era, María estaba. Y los dos van a usarse María was, María was. Ahora are. You are a student. You are in the kitchen. Tú eres un estudiante. Tú estás en la cocina. Entonces, you are, lo debemos traducir acá, tú eres. Y you are, acá, lo vamos a traducir, tú estás. En pasado, you were a student, tú eras un estudiante. You were in the kitchen, tú estabas en la cocina. Entonces, mucha atención con el verbo to be. Pero tenemos acá la pregunta. ¿Is María in the market? ¿Está María en el mercado? ¿Are you in the kitchen? ¿Estás tú en la cocina? Por lo tanto, en vista de que el verbo to be no emplea auxiliares y más bien emplea el am, is, are o was, were, en pregunta estos van a ir adelante. Por ejemplo, si yo quiero decir en pasado, ¿estaba María en el mercado? O sea, en pregunta, debo poner was. ¿Was María in the market? ¿Estabas tú en la cocina? Entonces debo poner acá were. Así trabaja el verbo to be. Y falta utilizar ahora el being. Que en este caso, el significado de being va a ser sido, que viene de ser, y estado, que viene de estar. Esas serían las dos traducciones. Y este being se va a emplear en presente perfecto. Por ejemplo, si estamos diciendo que significa sido, estado, yo he sido, tú has sido, él ha sido, nosotros hemos sido, entonces así va a funcionar. Por ejemplo, nosotros hemos sido amigos. ¿Cómo se dice nosotros? We. Hemos va a ser have. Y sido, been. Y amigos, friends. We have been friends. Nosotros hemos sido amigos. Ahora empleamos we have de nuevo. Y el been. Pero ya no le vamos a dar la traducción nosotros hemos sido, sino nosotros hemos estado.
Pero para que diga eso, tengo que poner, por ejemplo, un lugar en Lima, por ejemplo. Nosotros hemos estado en Lima. Por lo tanto, este been acá va a ser sido y este been acá va a ser estado. Y si queremos preguntar, ¿has estado en Lima? Entonces vamos a empezar con have, el auxiliar, porque es presente perfecto. Have you been in Lima? ¿Has estado en Lima? ¿O tú has estado en Lima? Pero si yo me ciño a lo que dice acá, palabra por palabra, sería, ¿has tú estado en Lima? Entonces tú le das la traducción que sea más apropiada, que suene a español que usamos. Bien, entonces me faltaría explicar el futuro con el verbo to be. Hemos estado diciendo que el to be emplea am, is, are y been. Ya lo hemos demostrado. Pero ¿y futuro? Si yo quiero decir yo seré, yo estaré. Muy bien, lo hacemos. I will be. Ahí dice yo seré o también yo estaré. ¿De qué va a depender? De lo que coloque a continuación. Si yo quiero decir yo seré un artista, entonces pongo I will be an artist. Mire, ahí dice yo seré. Y si yo quiero dar la traducción de yo estaré, I will be in Lima tomorrow, por ejemplo. Entonces observe, nuevamente nos encontramos con lo mismo, pero en este caso vamos a emplear el be, en ambos casos, be. ¿Por qué be? Si el verbo es to be, así, ¿no es cierto? Así es el verbo, to be. Significa ser, significa estar. Bueno, la razón es que en realidad el verbo es solamente be. Be nada más es el verbo. El to es un acompañante. Es como, por ejemplo, si yo quiero decir to work, ahí dice trabajar. O a trabajar también, dependiendo. Por ejemplo, si yo quiero decir yo voy a trabajar, I go to work. Ahí dice yo voy a trabajar, I go to work. Pero si borro el I go, ahí dice trabajar. Muy bien, después explicaremos más acerca de esto. Por ahora seguimos con el futuro. Entonces, I will be, acá se va a traducir yo seré. ¿Por qué seré? Porque está hablando de un artista, un profesor, un buen alumno, etc. I will be. Pero yo estaré, va a ser acá, I will be, y es igualito, ¿no? Los dos son igualitos, I will be, I will be. Pero porque, como dice acá, en Lima mañana, entonces la traducción que le voy a dar es yo estaré. I will be in Lima tomorrow. Estaré en Lima mañana. Bien, entonces, ahora les pregunto si está claro, aunque podría incluso explicar el going to. A ver, I am going to. I am going to, por ejemplo, pongo trabajar. Y ahí la traducción va a ser yo voy a trabajar. ¿No? Bueno, entonces, si pongo, por ejemplo, she, va a trabajar con is, she is, y luego going to study. Y ahí dice yo voy a estudiar. Pero no estamos usando el verbo go. No, no. Sino que este es un futuro. Un futuro, como ya les he explicado en clases anteriores, un futuro que expresa seguridad de lo que se va a hacer. Así como cuando en español decimos, yo voy a comer, porque estás seguro que vas a comer. Yo voy a dormir, porque estás seguro que vas a dormir. Yo voy a trabajar, porque estás seguro que vas a hacer eso.
En cambio, cuando se usa el will, es igual a un futuro, ¿no? Pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Que tal vez el will no se cumpla, ¿no? Yo seré un artista, dice acá. I will be an artist. Y si no lo es, o sea, no es seguro. No es algo planificado. Está pensando. Muy bien, hasta ahí ahora sí quiero preguntar a Karen, ¿qué tal la explicación que hemos hecho con respecto a lo que va a ser la tarea? Falta explicar, pero hasta ahí quisiera saber tu opinión. A ver, Karen Gutiérrez Dávalos. ¿Está claro? Sí, profesor. A ver, Brenda, muy bien, Karen. A ver, Brenda, ¿qué dices tú, pues, Brenda? Sí, profesor, tiene entendido. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir con la explicación. Ahora entramos a los demás verbos. Pero antes quiero explicarles, ¿no? A manera de anécdota. Ya esto también les he contado, pero siempre me gusta recordar esto, porque la verdad que fue una anécdota, pues, ¿no? Me ha pasado con varios alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo le ponía una práctica así, ¿no? Vamos a suponer, decía, the boy, y le ponía punto suspensivo. Luego le pongo, por ejemplo, entonces luego le ponía en español. El niño es un buen estudiante. Ya, entonces, la pregunta era así. Acá le falta algo en inglés para que diga el niño es un buen estudiante. Le falta el verbo to be. Coloca el verbo to be. Entonces yo le pregunto a Brenda, ¿qué pondrías acá para que esté completo y diga en español el niño es un buen estudiante? Coloca el verbo to be. Ese es el planteamiento. A ver, Brenda. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo dice el niño? A ver, Es un... acá dice en español el niño es un buen estudiante. En Sí. inglés, para que diga eso, le falta algo. Le falta el verbo to be. Que se va a colocar acá en este espacio. Is. ¿Cuál es el verbo to be que le falta? Is. Claro, muy bien. Correcto, Brenda. Pero ¿qué puso ese alumno? Ese alumno que les cuento, no solo un alumno, así varios. Ah, dice el profesor que ponga el verbo to be. Ya, pues ahí está el verbo to be. ¿Está bien eso, Brenda? No. No, pues por supuesto que no, pero ¿qué significa? Que el alumno no sabe, pero no tiene ni idea de lo que es el verbo to be. Sí, sí. Pero me ha pasado varias veces, te diré. Ah, sí. Coloca Sí, ya nos ha be. contado ya. Claro, me gusta recordar eso porque me Sí, sirve una para anécdota. que el alumno tenga bien claro en la mente que el Sí. verbo to be tiene sus variantes. No son auxiliares, son variantes. En presente, ¿cuáles son, Brenda? Para conjugar en presente. ¿Cómo, profesor? No la escucha, que acá están ¿Cuáles haciendo son mucho. las variantes del verbo to be para conjugar en presente? Ah, ay, ¿cómo es? Are, is, are. Claro, am, pero tienes que darte el trabajito de cerrar la boca. Am, Am, is, is, are. are. Claro, muy bien. Todo eso depende para que salga la palabra. Si tú dices am, no te sale am. Am, is, are. Are, ¿no? Incluso a la hora de decir are, la lengua debe ir para arriba. A ver, hazlo, por favor. Are. Are. Claro, porque no es ar, no es ar. No. Are. Bien, entonces ahora vamos a ver acá. Los demás verbos utilizan reglas en presente simple.
también en pasado, también en futuro, etc. Pero hablemos del presente simple. Son 3 reglas. Y esas 3 reglas, mucha atención, Brenda, se aplican en la tercera persona singular y en afirmativo. A ver, te pregunto, Brenda. Son 3 personas gramaticales que existen. ¿Ya? ¿Cuál es la tercera persona gramatical? En singular. La tercera persona. Sí. A ver, piensa bien. A ver, vamos a preguntarle a Karen. Anda pensando. Él. Él. Él y ella, ¿no es cierto? Claro. Él, ella es la tercera persona. Ahora, cuando digo mi tío, es él. Mi hermano es él. Juan es él. El profesor es él. Ella sería mi hermana. Ella sería mi prima, mi amiga, la profesora, ¿no es cierto? Eso es tercera persona. Singular, singular, por favor. Porque tercera persona plural es ellos, ellas. ¿Y cuál es la primera persona? Yo, es la primera persona. La segunda persona, tú o usted. Eso es, profesor, de eso que dice y, yo, he, she, we, Claro, you. claro, por supuesto. Entonces, si hacemos eso acá, mira, observa, I, luego pongo you, luego pongo he, She, she, it, ya, luego we, he, nuevamente you, y finalmente They. they. Entonces, acá hay 2, 4, 6, 8 pronombres. Pronombres, así se llaman. De los cuales están las 3 personas. Primera, singular. You. Segunda, en singular. He, tercera singular. She, tercera singular. It, tercera persona singular. We, primera persona plural. Profesor, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está Gaby? Por ejemplo, si yo digo Karen, Brenda, Gaby y yo. Esa es primera persona plural. Nosotros. ¿Verdad? Ese es we. You, que es igualito este you, mira, igualito no varía en nada, ni en la escritura ni en la pronunciación. En este caso es tú y acá es ustedes. Y they es ellos o ellas. Este you, por ejemplo, mira, si tú escuchas que alguien dice, I love you. Acá le faltó la E. Ahí está, debe ir acá. I love you tiene 2 significados. ¿Ya? A ver, miren. Te amo o los amo. ¿Qué te parece? I love you. ¿Ah? Por ejemplo, esto se escucha en los conciertos, pues, ¿no? Esos cantantes cuando están en la algarabía, ¿no? A la gente que corea lo que ellos cantan, que lo aplauden. Los amo, le gritan. Pero en inglés, I love you. ¿Ya? Y a una sola persona también le puede decir I love you. Entonces no cambia nada. Solamente cambia el lugar. ¿No es cierto? Está claro ese punto, ¿no? De por qué se dice you y you. Sí. Bien, entonces hablemos de las reglas. Las reglas son 3, hemos dicho, que funciona en la tercera persona gramatical. Y en afirmación, tercera persona singular. Por ejemplo, a la mayoría de los verbos, dice la regla, se le agrega una S. Por ejemplo, si decimos, ella trabaja, ¿no es cierto? She works. Pero si digo, yo trabajo, I work. Y si digo, tú trabajas, you work.
Entonces, ¿qué cambio ha habido? Solamente se le ha agregado ese en presente simple afirmativo de tercera persona. Acá no, acá no. Ahora bien, pero esto, como digo, es afirmativo. Afirmativo. Ahora vamos a hacer el negativo. Ella no trabaja. Vamos a decir, she does not work. Y la S ya no debe ir. Pero esto no emplea el verbo to be. ¿No es cierto? Porque el verbo to be, cuando queremos negar, vamos a volver al verbo to be. Acá, yo soy profesor. Quiero negar. Quiero decir, yo no soy profesor. Simplemente le pongo el not. I am not a teacher. Acá, tú eres un estudiante. Tú no eres un estudiante. You are not a student. Acá, tú eras un estudiante o tú estabas en la cocina. Tú no estabas en la cocina. Le pongo you were not in the kitchen. ¿Ah? Entonces acá no emplea el to be, does, do, pero los demás verbos sí. Por ejemplo, ahora digo yo no trabajo. I do not work. Tú no trabajas. You do not work. Ahora, la pregunta, ¿trabaja ella? Entonces el does lo vamos a pasar adelante. Does she work? Y colocamos el signo. Luego, ¿tú trabajas? Quiero preguntar, ¿tú trabajas? Entonces coloco el do adelante. Do you work? Por lo tanto, en presente simple, para negar y para preguntar, se va a utilizar do o does. Does para la tercera persona singular. Do para el resto. Eso está claro, me parece. Bien, seguimos. Entonces, mire, aquí estamos hablando de las reglas de la gramática del presente. Por supuesto que podemos recordar si un verbo termina en O, por ejemplo, si un verbo termina en X, si un verbo termina en SS, si un verbo termina en SH, ¿no es cierto? Si un verbo termina en che, en esas tres, agregar es, pero en la tercera persona singular. Por ejemplo, un verbo que termina en O, go, que significa ir. Hago la oración, ella va. She goes. ¿A dónde va? A clase. To class. O a clases. To classes. Pero si digo, yo voy a clases, acá debe ser con doble S. Yo digo, yo voy a clase, I go to classes. ¿Cuál es la diferencia? Que ella es tercera persona singular y se está hablando en afirmación del presente simple, por eso se le agrega es. Porque ella es tercera persona, pero yo no, pues. Tú tampoco. You go to classes. We go to classes. They go to classes. Y así con cualquier verbo que termine en estas letras, ¿no? Y la negación va a ser, pues, como ya hemos dicho, con el do o con el das. Ahora bien, pasado. Vamos a hablar del pasado simple. En el caso del pasado simple, hay que explicar que hay dos clases de verbo. ¿Cuáles son? Regulares e irregulares. Muy bien, ¿qué va a ocurrir? En pasado.
a los verbos regulares se le agrega ed para formar el pasado. A ver un ratito que acá salió el aviso que falta 10 minutos. Para formar el pasado. Muy bien. En el caso de los irregulares, no se le agrega nada. Porque estos tienen su propia forma o escritura en pasado. Muy bien. Ejemplo, el verbo dance es verbo regular, que significa bailar. Muy bien, pero ¿qué de particular tiene el verbo dance? Que termina en E. Si yo quiero utilizarlo en tiempo pasado, simplemente le voy a agregar la E, la D de dedo, porque ya tiene la E. Y en participio, igual. O sea que mira, aparentemente confunde, porque aquí hay pasado simple y pasado participio. Y acá está en presente. Muy bien. Yo digo, ella baila. Le agrego la S. Digo, ella bailó. Y ahora voy a emplear el otro dance. Debe ser de esta manera. She has danced. Entonces, no hay confusión, porque acá dice, ella baila, se le agregó la S, porque está en presente, tercera persona singular. She danced, ella bailó, y she has danced, ella ha bailado. Entonces acá es bailó y acá es bailado. ¿Está claro eso? Ahora, hago ejemplo con un verbo irregular, por ejemplo, go. Go, que ya ustedes saben que significa ir, es verbo irregular. Entonces, si yo digo, ella va a clases, como, ¿no? O ella va a trabajar. She goes to work. Ella va a trabajar, dice. ¿Ya? She goes to work. ¿Por qué se le agregó es? Porque termina en O. Porque está en presente simple, en tercera persona singular, afirmativo. Muy bien. Ahora, quiero hablar en pasado. Ella fue a clases o a trabajar. She went to work. O sea, when es su forma en tiempo pasado del verbo go. Y ahora me falta la tercera forma, que es el participio pasado. Para que diga, ella ha ido a trabajar. She has gone to work. Ahí dice, she has gone to work. Ella ha ido a trabajar. Entonces tenemos que acá el verbo go, goes. Verbo irregular. Pasado de go, went. Participio de go, gone. Traducción, fue, acá, ido. Bien, pasemos a explicar rápido el tiempo futuro, porque estamos haciendo una revisión en realidad. Ya, hablamos de futuro. Repito, el texto va a consistir en un texto libre. Pero atención a lo que lo voy a decir. No se trata de que ustedes entran a Google, buscan un texto en inglés y lo copian y lo pegan. No. Van a emplear lo que estamos diciendo desde un comienzo. Por eso yo me estoy dando la paciencia de explicar. Un texto que tenga 5 párrafos, que hable de temas libres, eso sí. Pero tenga en cuenta los signos de puntuación, los conectores, el futuro, el presente, el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso voy a tener en cuenta yo al revisar. ¿Qué conector ha empleado? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Solamente un tiempo? No, bien difícil hablar de un solo tiempo. Se habla en progresivo, se habla en presente simple, etcétera. Bien. Futuro, tenemos que utilizar
will y going to. ¿Ya? Yo puedo decir, yo estudiaré. I will study. Ahí dice yo estudiaré. Pero ahora voy a usar going to. I am. Tengo que emplear el verbo to be, am. Porque así es el futuro, con el going to. I am going to study. Y la traducción de I am going to study, yo voy a estudiar. Por eso se dice que este going to indica un futuro seguro. O sea, que está planificado. En cambio, este will, es verdad que indica futuro, pero no está seguro, es decir, planificado. Yo voy a estudiar, dices tú, cuando ya estás matriculada, ¿sí o no? Yo estudiaré, de repente no te matriculas, pero hablaste en futuro. En inglés sería I will study. Cuando es seguro, I am going to study. Yo voy a estudiar educación inicial. I am going to study initial education in Señor de Lourdes Institute. Because I want to work in a school. Because I like to work with children. Bien, entonces, eso sería con futuro. Progresivo. Vamos a emplear rapidito el progresivo. Progresivo significa, pues, que vamos a emplear el verbo to be y el verbo con ing. Por ejemplo, si decimos, ella está estudiando. She is. Ella está. ¿Qué cosa? Estudiando. Coloco el verbo estudiar, que es así, y le agrego ing. She's studying. Ella está estudiando educación inicial. Initial education. ¿Por qué se pone con mayúscula? Porque es el nombre de una carrera. Initial education. ¿Ya? Es un nombre propio. She's studying initial education. Ella está estudiando educación inicial. Y eso es progresivo. Nosotros estamos estudiando. We are. O estamos trabajando. Cambiamos de verbo. We are working. ¿Ya? Ese es progresivo. Y finalmente el presente perfecto, que se debe utilizar en el texto. El presente perfecto va a utilizar los auxiliares have y has. Has para la tercera persona singular. Ya saben cuál es la tercera persona singular. Y el verbo en participio. Por ejemplo, yo he estudiado. Ella ha estudiado. ¿Cuál es la diferencia? Ella va a trabajar con has. Yo con have. Entonces, el truco está en que has es para la tercera persona singular cuando empleemos la gramática presente perfecto. El resto con have. Sea yo, sea tú, nosotros, etc. Muy bien. Y el verbo en participio. Studied, studied. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas? Entonces hagan un texto con 5 párrafos que tenga la gramática variada. Usen, como se dice ahí, pues, ¿no? Signo de puntuación, conectores. A ver, quiero ver cómo van a emplear esos conectores. ¿Cómo dijo profesor? Que hagamos un texto con 5 párrafos que tenga la ¿qué? Claro, acá todo está explicado. Mira, ve, te voy a mandar esta hoja. Sí, sí. Ahorita voy a cerrar esto y para Porque no ha mandado mandarles. al grupo, ¿no? No ha mandado. No, ahorita lo voy a mandar tal como está. ¿Ya? Ahorita en este momento lo voy a enviar tal como está. Un ratito, por favor. Antes que... Ya, entonces voy a mandarlo de una vez antes que se vaya el tiempo. En octavo, ustedes están ya en octavo, pues, ¿no? Bien, a ver, un ratito, documentos, adjuntar, y este de acá. Ya, entonces ahorita está ya yéndose para allá, tarea de elaboración de texto. Eso abren y ahí encuentran escrito todo lo que les he hablado ahora
he explicado ahora. Y a continuación voy a procesar esta grabación para enviárselas. Muy bien, chicas, ha sido un gusto. Nos vemos. Esperen unos minutos que va a llegar la grabación.